Buenas noches y bienvenidos ya a nuestro quinto programa. Esto parece que ya está cogiendo su ritmo. Nuevamente quiero agradeceros pues que sigáis interesados, ¿no?, con el programa, que estáis enviándonos pues vuestros emails. Ya ve cuando sacamos el siguiente y el siguiente y el siguiente y todo el tiempo. Bueno, esto es leyenda ya, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues es grato, ¿no? Y bueno, este programa pues va a ser bastante interesante, espero que sea del gusto de todos. Y para hablar de este tema, pues bueno, nosotros le hemos puesto el nombre del programa Huellas de otra realidad. Yo me imagino que carece de explicación el título, a buenos entendedores pocas palabras bastan, ¿no? Y entonces vamos a presentar, como siempre, pues mira, aquí a Alberto Canosa desde Alemania. Buenas noches, Alberto. Hola, Santi y Víctor, buenas noches. Y también tenemos aquí a Víctor Pontes desde Alicante. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos los amigos y seguidores, y nada, contenta y con ganas de empezar otra vez a contarles lo que ha pasado en realidad en la historia de la humanidad a los amigos. Bueno, entonces ya sin preámbulos, pues vamos a entrar aquí en materia, el programa Huellas de otra realidad. Y yo quería abrir el programa pues comentando que durante todos estos siglos han sucedido una serie de historias antiguas que se transmitían de boca a boca, de generación en generación, y era acerca de estas cuevas o túneles subterráneos por los que se podía atravesar de una ciudad a otro por todo el planeta. Este tema, claro, sigue siendo objeto de aventuras para todo el que lograba encontrar una entrada o conseguía recorrerlos, claro. La existencia de los túneles subterráneos excavados en la roca, que están por debajo del nivel del mar, son innegables. Existen varios tramos de túneles que datan del Neolítico. Eso es un dato importante. Del Neolítico estamos hablando, perfectamente tallados y labrados en la roca. A ver cómo lo hicieron, pero bueno. Los científicos sospechan que estos formaban parte de refugios para la población. Es una teoría. El caso es que estos túneles han llegado a recorrerlos varias expediciones de científicos y militares debido a los riesgos, ¿no? Y han conseguido, pues claro, cruzar desde lo que es Turquía hasta Irlanda. De camino, recorriendo todo estos túneles, ¿no?, pues encontraron salidas de este mismo túnel, pues en entrada y salida, claro, como si fueran apeaderos, ¿no?, en Austria, en Alemania, en Italia y en Suiza. Ojo, Suiza. Ya hablaremos más adelante de Suiza, que tiene mucho que hablar. También tenemos la meseta de Giza, el Cairo, que están surcados por pasadizos, ¿no?, pozos, cuevas, lagos, cámaras que contenían artefactos sorprendentes. De ahí que las guerras, amigos, no se hacen por petróleo o otros minerales, no. Buscan estos artefactos. Y entonces, estos artefactos, pues claro, lógicamente las autoridades egipcias, al igual que las rumanas, como ha ocurrido en Buzegui, pues no están dispuestas a revelarnos al público lo que han encontrado o han dejado de encontrar. El caso es que todos estos túneles carecen de conductos de aire. Nos preguntamos, es algo ilógico que nos deja sin palabra, ¿no? ¿O cómo no tienen conductas de aire? ¿Y para qué servían? ¿Para protegerse? Y luego llegamos a pensar, ¿no?, ¿y si los hombres del Neolítico intentaban imitar a estas criaturas que veían entrar y salir de cuevas ocultas? Bueno, yo creo que para hablar de todo esto, pues ya tenemos aquí a Alberto. Y a ver, Alberto, ¿qué opinas de todo esto de los túneles? Pues como tú dices, Santi, estos túneles no son de ayer, llevan miles de años. Y un hecho en general
de todos los túneles que hay en la Tierra, que está infestado de túneles, no solamente en desiertos o en zonas áridas, montañas, sino en Toledo, en Viena, en todo el mundo, debajo de los subsuelos de las grandes ciudades hay túneles gigantescos con varias ramificaciones. Y los más impresionantes hasta el momento son los túneles de Turquía, en Deribeyú y Capadocia, que son ciudades que pueden albergar 500.000 personas, pero ciudades que se empalman una debajo de otra en túneles y a varias alturas, ¿no? O sea, no se han encontrado todavía, no han llegado a la última. Creo que han llegado a las 14 ciudades y han dejado eso porque eso va más para abajo. Y un dato curioso es que decían los arqueólogos, bueno, esto debe ser para esconder a la gente, a la población, pero eso es una imbecilidad, porque la boca de entrada de los túneles tiene una piedra de varios miles de kilos redonda, pero se cierra desde fuera, es decir, que no desde dentro. Si alguien desde fuera, estando, digamos, un equipo de personas, miles dentro, da la vuelta a la piedra redonda, ya no sale nunca más. O sea, y esa piedra de dentro no se puede ni mover. Una parte de eso, esos túneles están excavados en roca, pero no hay ninguna señal de humo en los cielos, en los suelos, ni en las paredes, ni en ningún sitio. Y esos túneles tienen aire acondicionado, tienen agua fresca, o sea, ahí es un equipo que hoy no se puede hacer, hoy no es posible, no hay técnica. Pero claro, esos túneles, a manera de ejemplo, los hay en todos sitios. Y lo más importante que yo conozco, que son los que van a dar mucho que hablar, son los túneles de Toledo, la capital, donde está la Cova de Hércules, porque esos túneles en Toledo, capital, excavados en roca, van a parar a varias poblaciones. O sea, no ha habido forma de meterse en los túneles y a ver dónde han llegado. Han andado kilómetros y han vuelto para atrás, porque un ejército se pierde. Yo recuerdo haber estado personalmente para investigar en unos túneles en Toledo, a 11 kilómetros de Toledo, unos túneles muy famosos que la arqueología no dice nada. Los túneles de Mocejón, de la finca de Icares. Uno de esos túneles va a parar a la Cova de Hércules. Y precisamente la finca de Icares, el dato curioso, pertenece, creo que ha fallecido hace un par de años, pertenecía al primo de la reina Sofía, un griego que se llama Alisade Tamanakte. O sea, y ahí la arqueología ni entra siquiera, porque en esos túneles de la Mocejón, de la finca de Icares, hay columnas gigantescas excavadas en roca y mesas y sillas de piedra. Pero claro, la arqueología de eso no dice nada en absoluto. Yo estuve allí porque quería investigar, conociendo instintivamente los túneles que van a la Cova de Hércules, cómo eran los túneles para filmarlos, y estuve ahí fotografías en internet mía dentro de los túneles y en qué dirección llegaban, van todos a Toledo y tal cual. Pero los túneles son comunes en todo el planeta. Y otros túneles que darán mucho que hablar, que ya hablaré dentro de este programa, los túneles de Cajahuamán en Perú, esas piedras gigantescas, esas supuestas murallas de granito, algunas de 300.000 kilos. Bueno, ahí también hay túneles, y en esos túneles de Cajahuamán están los tesoros en oro y en objetos de valor más grandes de toda Sudamérica. Los que quiso buscar los conquistadores, Hernán Cortés, Pizarro, toda esta gentuza para llevárselos, pero los incas, los mayas, lo escondieron allí. Y en esos túneles han querido entrar, pero se pierde, la gente se pierde porque son laberínticos, de tal manera que ahí como te pierdas ya no sales. Y hay gente que se ha metido y ya no ha vuelto a salir, se ha quedado. Pero los túneles van a dar mucho que hablar porque no son, como han dicho, las teorías de los arqueólogos no son estúpidas. No porque iban a buscar oro, que que eran para esconderse, que una imbecilidad seguida de cero, porque hoy en día la técnica no llega para hacer los túneles. Hay túneles en desierto. Uno de los más grandes en Norteamérica son los de Utah. Y de Utah, precisamente allí túneles, es donde se encontraron, y la arqueología nunca lo ha dicho, ¿no?, ciudades subterráneas. Pensar que Utah tiene forma de menires gigantescos. Hay ciudades con robots y ciudades parecidas a lo que tú has dicho, Santi, al principio, en estas, ¿cómo eran? Los túneles de... ¿Cómo era? Mucegui. Los túneles, exacto. Son semejantes, porque estas ciudades subterráneas y estos envases extraterrestres están por todo el mundo. Y allí, precisamente, en Arizona, en estos sitios, es donde más ciudades extraterrestres hay. Pero los túneles van a dar mucho cambio. Vitu, ¿qué opinas del tema de los túneles? ¿Qué tienes que contarnos? Bueno, los túneles están relacionados, como ya estuvimos contando en el programa dedicado a los descubrimientos de Bucegui. No solamente los túneles y bases que tiene esta gente por ahí, sino también
como ellos fueron los que inventaron las religiones, ¿vale? Por lo visto, debajo de sinagogas, debajo de catedrales, debajo de todo tipo de edificios religiosos, está lleno de túneles, precisamente porque como se supone que han trabajado para ellos, por supuesto habían cosas que no se podían hacer fuera, tenían que hacerlo en secreto. Entonces, si nos remontamos a lo más antiguo ya, por ejemplo, un ejemplo de antiguas escrituras que comenta este tipo de túneles que ya había, ¿vale? Cuando sacerdotes se convirtieron a este tipo de rituales que les inculcaron los caídos, ¿vale? Porque los que han hecho las religiones siempre han tenido la ayuda de estos seres para manipular la historia y crear la historia que a ellos les ha interesado. Entonces, si vemos, ya remontándonos a algo muy antiguo como es la Biblia, y en el apartado de Ezequiel, ¿vale? Un momentito que enseguida os lo enseño. En Ezequiel 8 habla de las abominaciones de Jerusalén. Entonces, dice que le apareció un ser de luz y le dijo, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones de la casa de Israel, hace aquí para alejarme del santuario? Dice, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y habla. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entonces Ezequiel entró y miró, y dice, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Por qué dicen ellos, no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estos. Entonces, sirva como ejemplo este texto de Ezequiel 8, ¿vale? Que lo podéis comprobar vosotros mismos. Y aquí ya vemos que debajo de sinagogas, debajo de todo tipo de edificios religiosos, siempre hay túneles y sitios para rituales que, por lo visto, como aquí se está demostrando, no son para lo que se le ha explicado a la gente que eran. Entonces, aparte de estos textos, tenemos pinturas medievales, ¿vale? También hay textos antiguos, porque quiero ir por orden para que la gente entienda el mensaje que quiero dar, ¿ok? Entonces, también hay textos antiguos, como por ejemplo un texto que tiene la Biblia etíope, que dice, el comandante se dirigió al rey Salomón y le dijo, tenga en cuenta la distancia que estos hombres han viajado. En un día cubrieron la distancia de un viaje de 13 días y ahora están mucho más lejos. La gente nos cuenta que montaban carros suspendidos en el aire. Seguramente este es el poder que se le da a los mortales y deben estar guiados por un ángel. O sea, se les confundían con dioses sus naves voladoras, porque los carros suspendidos en el aire eran las naves voladoras que veían, ¿vale? Y esto tiene mucha relación con los túneles, ahora lo explico. Las escrituras están llenas de naves voladoras. Luego aparte tenemos otro escrito de la Biblia, que os lo voy a leer un momentito, no decirme pesada porque lo que quiero explicaros bien las cosas, ¿vale? Y hay un texto que dice en la Biblia, alzaré mi mano contra Judá y en contra de todos los habitantes de Jerusalén y destruiré el remanente de Baal
que eran los baales que habían allí, a los que se les estaban haciendo sacrificios, de este lugar, y el nombre de los sacerdotes, juntamente con los sacerdotes. Asimismo, a todos aquellos que adoran, escuchad, a los ejércitos del cielo sobre los techos. Está describiendo también que veían ovnis, ejércitos del cielo sobre los techos. ¿Vale? Entonces, el tema ovni ha estado siempre ligado a las religiones. Y aparte de todo esto, tenemos más pruebas aquí, porque tenemos de la época medieval. Hay una imagen que es de los cruzados y son de un manuscrito del siglo XII, se llama Anales Lauricenses, libros históricos de eventos religiosos, y se refiere perfectamente a cruzados guiados por ovnis, que están las pinturas ahí, y esto es del año 776, ¿vale? Durante el sitio al castillo de Singapur, Francia. Cruzados por estas entidades. Luego hay otra imagen que viene del libro francés Le Livre des Bons Meus, perdonadme, pero yo el francés lo llevo muy mal, que se centra en Chantilly-Condé Museo, y también se ve perfectamente una esfera grandísima volando sobre el cielo, por encima de estos personajes. Y este libro es de 1338. Luego tenemos otra imagen, que es el cuadro de la crucifixión, pintado en 1350. Y también se pueden ver objetos volando al lado de la crucifixión de Jesucristo. Y esto es un fresco que está en un altar del monasterio de Cani, en Kosovo, Yugoslavia. Luego también tapices que fueron creados en el siglo XV, se supone que representan la vida de María, y dos pueden ver solamente objetos con forma de sombrero también, o sea, ovnis. Todos los temas religiosos han estado seguidos de ovnis siempre. Las antiguas, como las pinturas antiguas los tienen representados como el cuadro de la Anunciación. Incluso en Rumanía, ¿vale? Hay una pintura, si os acordáis del programa de lo que estuvimos hablando, todo lo que se descubrió allí. Hay una pintura que está en un convento de Sighisoara del siglo XIV en Rumanía. No se sabe quién la pintó, pero se ve claramente un ovni enorme por encima de cierta iglesia también. Entonces, estamos viendo que el tema ovni todo relacionado con religión y de alguna manera han ayudado a la religión a crear la historia oficial, que por supuesto no tiene nada que ver con la historia real, sino la historia oficial que nos han hecho creer y nos han hecho vivir real. Entonces, todo esto lo que está demostrando, como dijo el señor Fredo Mutua, que lo voy a nombrar por lo que comentó, que él decía que fueron unos seres que se llamaban unipies, que ya lo comentamos, que estuvieron preparando el continente americano y africano para cuando fuesen a invadirlo la religión católica allí, los aceptaran y se dejaran manipular. Entonces, cuando ves que todo cuadra perfectamente, entiendes que debajo de catedrales, de sinagogas, de todo tipo de monumentos religiosos, hayan túneles subterráneos, porque por lo visto en esos túneles ellos hacían sus rituales, ¿vale? Ellos guardaban sus objetos de culto, guardaban todo lo que ahora eso denominó después en adoraciones luciferianas. Pero todo esto ha sido un engaño
de los caídos, tanto a los que se han dejado manipular y están traicionando a la humanidad, ¿vale?, como a la humanidad entera. O sea, todo son rituales que inventaron ellos, con historias que inventaron ellos, que de alguna manera los han hecho caer, pues bien por ambición, por poder, por riquezas, pero la cuestión es que nos han traicionado. Yo quería comentar sobre este tema. Sí. Yo he ido recopilando sobre cuevas y túneles y es que está el planeta lleno. Entonces voy a intentar resumir lo máximo posible porque es increíble. Ya no tienes ni que salir de España. Es que tienes provincias de España a mansalva, ¿no? Que la gente conoce y otra gente pues que no conoce, ¿no? Y entonces, pues, lógicamente podríamos, como dijo bien Alberto, está la ciudad de Toledo, estamos hablando de túneles subterráneos que llegan a medir varias decenas de kilómetros. Vamos, que parecen carreteras que se cruzan, ¿no? Pero bajo tierra. Luego podríamos irnos también a Capadocia, como también dijo Alberto, en Turquía, donde estamos hablando de hasta 8 niveles hacia lo que es hacia bajo tierra, de como 80 metros y 600 entradas, ¿no?, a la superficie. Entonces, pero se desconocen lo de Capadocia, la fecha original de su construcción. También tenemos, pues los alrededores de Roma están completamente rodeados de catacumbas romanas, ¿no?, de túneles que llegan a alcanzar cientos de kilómetros de extensión, cientos. Luego tenemos Guatemala, estamos hablando de túneles de 800 kilómetros que pasan por debajo de la pirámide maya del complejo de Tikal. Tenemos México también, ¿no?, que existen hasta 11 templos de piedra en cuevas subterráneas, incluyendo ese famoso camino subterráneo que los mayas creían que era el camino que les llevaba a la ciudad del inframundo mítico, conocido como Xibalbá. Luego, como os comenté antes, tenemos Egipto, la meseta de Giza, que es un sistema, vamos, eso parece el metro, ¿no?, un sistema de metro, de túneles, de combinaciones artificiales de cavernas y túneles, así como ríos subterráneos, pasajes, vamos, todo lo que os podéis imaginar y más. Luego también tenemos, como dijo también Alberto, la Cueva de los Tallos, que nos iríamos a Ecuador, en una zona montañosa que es bastante irregular, ¿no?, que le llaman la cordillera del Cóndor. Y lo más curioso es que lo que es la civilización más antigua que albergó esas cuevas data del Paleolítico Superior. El Paleolítico Superior va desde el 48.000 a 12.000 años antes de Cristo. Vamos, lógicamente va antes del Neolítico, ¿no? Y donde esta cueva la utilizaban como protección durante los finales de la glaciación. Luego nos vamos a Perú, que sería el Templo de la Luna, que sería un camino que va hacia la parte superior de la montaña y nos llevaría a uno de los complejos más notables de construcciones subterráneas de la región, que son varias cuevas, ¿no? Luego nos podríamos ir a Beijing, en China, ¿no? Es que es sorprendente porque existe allí, mucha gente no lo sabe que vive allí, pero existe una verdadera ciudad subterránea ahí debajo, ¿no? Estamos hablando de 85 kilómetros cuadrados de túneles, que no es poco, ¿eh? Y luego tenemos América del Norte. En América del Norte, pues también tenemos ahí bastantes túneles con jeroglíficos egipcios, así como momias y estatuas de Buda. Y además de que también existen allí, existen también lo que es túneles submarinos
que recorren cientos y cientos de millas. Y para cerrar, pues podríamos hablar de Inglaterra, ¿no? El Gran Castillo de Dover, que tiene una impresionante red de túneles subterráneos también construidos en la Edad Media. Eso sí, no se estían ya allí, ya saber, como bien dijo Virtu, tanto fortalezas como complejos de estos de iglesias se asentaban en lugares donde ya había ya construcción, donde había ya. Entonces seguramente, pues esto, yo creo, en mi opinión, que estos túneles que dicen haberse construido en la Edad Media fueron aprovechados por estos individuos del castillo de Dover, que se preparaban para la invasión francesa, ¿no? Y entonces, y podríamos seguir hablando y hablando y hablando, porque es lo que es los túneles tanto en España como fuera de España es un tema muy muy rico, muy variado. Mira, estuve investigando los túneles en varios sitios, ¿vale? Hasta incluso estuve en Toledo mirando algunos túneles, puse fotos. Pasa que tuve que quitar algunas porque me daban problemas. Estuve investigando los túneles, he entrado a muchos sitios con túneles, y también he estado investigando los refugios de guerra, porque muchos túneles los han excusado con que eran refugios de guerra, para cuando las guerras, meterse la gente por allí, esconderse. No. Los tipos de refugios que yo he visto de guerra más recientes, ¿vale?, que se supone que tenían más tecnología para excavar, no tiene nada que ver con los túneles antiguos. Los túneles antiguos, cuando entras allí te quedas con la boca abierta, porque primero no te explicas cómo han podido hacer eso, kilómetros y kilómetros de vaciar terreno de bajo tierra. ¿Dónde está esa tierra? ¿Vale? No. Sin embargo, los refugios de guerra, que yo he estado dentro, de hecho en el pueblo donde nací, pues en la misma calle donde vive mi familia hay uno, y he podido entrar y mirarlo. Y los refugios excavados recientes, el tipo de construcción y el tipo de manera de trabajar la excavación no tiene nada que ver con los túneles antiguos que ya están hechos, pero nada. Y además los túneles antiguos tienen una apariencia de estar hechos con una tecnología mucho más avanzada que los modernos, y es impresionante. Y yo le aconsejo a la gente, si tienen posibilidad de entrar a algún refugio de guerra, los que llaman refugios de verdad, de cuando la guerra civil, que yo he estado dentro, verán que no tiene nada que ver con las construcciones de los túneles subterráneos que hay por todo el planeta. O sea, ya no solo a nivel de montaña, sino debajo de Toledo está todo minado. La mayoría de las ciudades debajo de las catedrales está lleno de túneles. Han descubierto también muchos túneles debajo de iglesias. Y ese tipo de túneles, esa construcción que tienen, no tiene nada que ver con los actuales refugios de cuando la guerra civil, que yo he estado en ellos investigándolos también. Y si no, cualquier persona que entre y los vea se dará cuenta de la diferencia tan enorme que hay. El trabajo de la piedra, el trabajo de la excavación de las paredes, la anchura, todo. Y sobre todo las dimensiones de grandes. No tiene nada que ver. Yo siempre, en todo lo que hemos comentado es cierto, ¿no? Y hay más túneles todavía en todo el mundo. En el Tíbet, también los túneles de Agartha. O sea, en el Tíbet, en las montañas de Everest, hay túneles, pero excavados todo el rato. Como dijo Virtu, la gente no piensa, los arqueólogos menos. Entonces, mira, por ejemplo, lo que hemos comentado de los túneles, por ejemplo, de Turquía, del Incuyú, el Capadocia. Son ciudades, son habitaciones, pero todos estaban rotos. Pero no se ve ni la más mínima señal de humo, en los techos ni en ningún sitio. Lo cual, ya la persona que pueda pensar un poco, diga, pero ¿cómo narices van a hacer túneles de kilómetros empalmando una ciudad con otra, todo en rojo? Pero luego a varias alturas, bajas más para abajo en escaleras, otras ciudades, y luego otras ciudades. En principio, eso hoy es imposible. O sea, hoy haría falta un regimiento de ingenieros, ordenadores, maquinaria supermoderna, taladradoras. Bueno, hoy sería un complejísimo hacer eso. Hoy
descartado casi. La gente ya eso no se puede hacer. Pero aparte de eso, el vaciado de esas ciudades de kilómetros tendría que llenar los cascotes que sobran montañas, pero no se ve ni un cascote en ningún sitio. Y otro problema que tienen los túneles, que la gente no ha pensado, señores, son túneles perfectamente diseñados, como hemos dicho, que todas las iglesias, catedrales, templos antiguos en la India tienen sus túneles y van a parar a otro templo y a otra. ¿Y dónde están los planos? ¿Ha aparecido algún plano de algún túnel? ¿O hacían sin plano? Iban a ojo de un cubero, iban haciendo túneles, excavaban rocas, picando con un pico. No aparece plano, ni aparece cascote, ni aparece vaciado, no aparece nada. Aparecen túneles en todo el planeta que se unen unos con otros, porque de hecho el planeta Tierra se une en túneles, como si fuera una colmena, que los arqueólogos no tienen respuesta, no la pueden tener, porque todo el montaje, el 90% de la arqueología y sostería es falso. No ha habido nunca era glacial, no ha habido nunca desaparición de saurios por meteoritos, no ha habido nunca hombres trogloditas, hombres monos. O sea, ha habido siempre hombres inteligentes, pero que ninguno de estos hombres inteligentes pudo haber hecho ni lo haría esos túneles. Si no tienen en su día, y eso lo prometo y lo haremos, además previamente nosotros, cuando se abran las puertas, y ya se están abriendo los medios de comunicación, no solamente revelaré el motivo y la función de los túneles, quién los hizo, cuándo y por qué toda la tierra de túneles, por qué precisamente en los conventos, monasterios, en las iglesias están los túneles. O sea, en las criptas se ven los túneles y ya te pierdes, te metes en un túnel y ya te vas a otro monasterio a cientos de kilómetros. Pero ¿cuál es la función de los túneles? Lo explicaré y lo entenderá la gente, porque una cosa es obvia. Mirar, por ejemplo, se podría hablar de mil ejemplos, pirámides, como hemos comentado, en monumentos antiguos, en catedrales, pero hay un túnel que la gente tampoco habla mucho de ello. Hay túneles, por ejemplo, en Alemania, cerca de donde yo vivo, en unas piedras que yo hablo mucho, que son las piedras de adoración aria, Echtensteine, se llaman así. Echtensteine, la traducción en español es piedras traídas de las estrellas, Echtensteine. Allí en Echtensteine hay túneles, y esos túneles, esas piedras, fue por Heinrich Himmler el centro de culto para todos los arios alemanes. O sea, iban a rendir culto y se han hecho sacrificios de niños, sabido por todo el mundo, en las piedras de Echtensteine. Y debajo, en los fundamentos, tengo yo artículos, ha salido hace unos años, los ingenieros y investigadores se dieron cuenta que salía radiactividad de los fundamentos, porque debajo de esas piedras de Echtensteine hay otra base extraterrestre y unos túneles que se unen a un castillo donde estaba la SS, creo que está a 70 kilómetros de Echtensteine, se llama el pueblo Paderborn, el castillo de Berlesburg. Y ese castillo era el centro de la SS, regido por el genocida Heinrich Himmler, que fue el promotor de los campos de exterminio para millones de judíos y no judíos, y hay un túnel directamente desde Echtensteine a Berlesburg. O sea, se unen. Y Heinrich Himmler fue el promotor también de que en Echtensteine se hiciera el centro de culto para todos los arios. Tenían que venir en los solsticios de verano e invierno a rendir culto a esos túneles. Pero es que además, y yo eso lo he descubierto y he hablado yo mucho, en Echtensteine, ya digo, podríamos hablar, Santi y Milton han hablado de Buteki y tal, de la base extraterrestre, pero hay base de todo el mundo. Pero en Echtensteine hay cuerpos de extraterrestres que se han rendido culto porque la gente, los arios, iban a rendir culto a los extraterrestres que hay en Echtensteine en una de piedra. Bien, y hay unas leyendas, obviamente Heinrich Himmler y los nazis aprendieron las artes de los normandos y la religión normanda, de los antiguos normandos. Y dicen las leyendas y los mensajes de los nazis que las personas, los dioses que están metidos en Echtensteine, en una tierra, son los que saldrán algún día de las rocas o los gigantes para regir los destinos de la humanidad. O sea, en los túneles tienen una relación directa con toda la religión, las miles de religiones que hay en la tierra, las miles de sectas satánicas, las noblezas, Vaticano. O sea, todas estas organizaciones se unen unos a otros en una organización como los túneles de la tierra, se unen unos con otros en una forma simétrica y perfecta. Incluso hay interesante en la barrera del tiempo, Santi ha comentado algo de esto, cómo es posible
Y la gente no puede entender que en Turquía se metan unos criminales en un túnel y salgan en Irlanda. Entonces, bueno, hay de Turquía a Irlanda, bueno, hay miles de kilómetros, pero resulta que recorren una distancia corta de unos 100 kilómetros inspeccionando los túneles y aparecen en las zonas de Irlanda o en Suiza. Claro, pues claro, la gente no puede entender que en esos túneles, como hay puertas astrales en toda la Tierra, que pueden pasar a otra dimensión, al planeta Marte, también se pasan por esos túneles y pasan a otra dimensión, a otro punto del planeta, que en parte ya explicaré en su día la función técnica electrónica, también relacionada con la barrera del tiempo, de los túneles de la Tierra. Realmente, si te pones a mirar la historia antigua, siempre está llena de acontecimientos extraños, de avistamientos, de ángeles que han contactado con los seres humanos, ¿no? Y de alguna manera, igual que han manipulado estos caídos a la humanidad, nos han programado la historia oficial a través de religiones y sectas, nos han programado la historia oficial para que sea como es ahora. Pues de alguna manera a lo largo de la historia también ha habido seres especiales, como los que contactaban con los profetas de la Biblia, que nos han dado también mucha ayuda a la humanidad. Y también hay ciertos portales dimensionales, hay ciertas zonas en la Tierra, tanto hay muchas de los que llamamos malos, pero también hay cosas preparadas para estos tiempos por estos seres que de verdad están intentando salvar a la humanidad, porque si no fuera por ellos ya, como dice Alberto, habría sido destruida hace muchísimo tiempo. Porque al manejar el tiempo como lo manejan, si no estuvieran pendientes de ellos, pues en cualquier época, como decía Enoch, por todas las épocas no subiréis, les dijo. Enoch ya hablaba claramente de que manejaban las épocas, el tiempo, y estos seres, pues gracias a Dios, han estado velando por la humanidad. Y también han dejado muchas cosas preparadas para este tiempo, para cuando se destape todo esto, poder luchar contra estos seres, que es lo que estuve contando también cuando el tema del arca, y también lo estuve contando en el especial Infoskip. El tema del arca de la alianza y los túneles donde está escondida, igual que los túneles donde está escondida la mesa de Salomón, de alguna manera está protegida por estas entidades buenas que nos han protegido toda la vida. Y al igual que eso, pues hay muchas zonas en el mundo preparadas para cuando llegue ese momento, que por las señales que estamos viendo, por los acontecimientos que están pasando ya en la Tierra, lo tenemos encima. O sea, yo no me gusta vaticinar, ¿no? Pero en menos de 2 años yo creo que van a pasar cosas impresionantes. De aquí la importancia de que cuanto antes salga esa arca, de ese subterráneo que está metida también, que cuanto antes salga esa mesa de Salomón y otras cosas que hay preparadas también, con robot, como habla Alberto. No solo hay robot allí, hay más sitios preparados para ese tiempo. Y la importancia de que estemos hablando y estemos intentando hacer entender a la gente todo esto es para que luego, cuando empiecen a pasar ciertos acontecimientos, la gente tenga una pequeña preparación. Al menos eso es lo que a mí me han hecho ver, me han indicado, ¿no? Que ha llegado el momento de ir contando cosas para que la gente tenga cierta preparación para los acontecimientos que van a ir pasando en la Tierra. Porque la parte oscura no se va a retirar tan fácilmente y nos va a dejar tranquilos. Es que antes que se me olvide, porque es aprovechar el programa, que es muy bueno y muy apasionante, pero antes que se me olvide, cuando has hablado de los túneles de Toledo y eso, es curioso, la gente lo sabe y tiene miedo. En Toledo, por ejemplo, es curioso, cuando yo empecé con la Cueva de Hércules, que fui el que empecé, Toledo se desconocía, la Cueva de Hércules ya no era ni leyenda, me conocía, yo empecé en el 91.
mucho antes. Yo estudié en Toledo. Todos los arqueólogos, todos los Ruiz de la Puerta, escritores de la Cueva, que escribieron después de mí. Yo empecé. Y Rodríguez Bausá, o sea, gente que en Toledo los conocen, son catedráticos. Han estudiado conmigo. Hay un colegio en Toledo que ya no existe, se llama el Colegio del Sade. Y estos personajes han estudiado, están en internet, salen conmigo en fotos, han estudiado conmigo, hemos estado estudiando juntos. Unos se dedicaron a Rodrigo de la Puerta, escritor, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Rodrigo Bausá también profesor, catedrático y arqueólogo, incluso presidente José Bono, y mucha gente que han estudiado, hemos estudiado en el colegio más principal. Bueno, pues, quería decir una cosa. Cuando yo empecé con la Cueva en los túneles, porque yo he estudiado y conocía los túneles de niño, o sea, yo ya conocía algo, una puerta fuera de lugar, me decían dónde estaban los túneles, y yo era un frío, y yo iba a visitar muchas veces los túneles, porque como una puerta exterior me decía, allí hay túneles, y van a parar a tal, y tal, así, pero nadie no lo había leído en ningún sitio, ¿no? Bueno, pero es curioso que las historias reales, digamos, Ruiz de la Puerta, el escritor que escribió algo sobre la Cueva de Hércules, cuando yo empecé, claro, yo empecé el fulgor y hoy ya Toledo es el centro de la Cueva de Hércules, de todas. Bueno, pues en los tiempos medievales, en el año 711, el rey Rodrigo, eso es histórico, mandó con él una expedición. Abrió los candados de una puerta hermética que tenía que poner los reyes un candado hasta llegar el tiempo, ahora es el tiempo. No hubiera roto los candados, no hubiera entrado, hoy sería el último candado y hoy se abriría la Cueva de Hércules y se abriría de esta manera. Bueno, pues cuando pasó la expedición, primero mandó él una y vinieron asustados porque no lo entendían, explicaron que hemos visto un ser gigantesco metálico, se asustaron y salieron corriendo, todo aparó y iban con antorchas. Entonces, y el rey Rodrigo, pues un tío bastante valiente, digo, bueno, pues venga, yo voy a la cabeza. Se acobardaron todo y digo, bueno, hemos entrado en una sala, hemos visto un ser gigantesco metálico dando golpes con una maza en la tierra, y dije, bueno, hemos salido asustados todos y horrorizados. Y digo, vamos a ver eso. Y el rey Rodrigo, curioso por el robot, el rey Rodrigo entra y llega a la sala. Y allí está la mesa de Salomón, cronovisor, que dará mucho que hablar. La mesa y un robot. Bueno, entonces decía un hombre o una estatua de metal. Y claro, no podían entender nada media que era un robot. Y entonces dice que empezó a pegar mazazos el robot para asustar a la gente que no se acerca a la mesa. Y dice que el rey Rodrigo le pidió al robot, eso es histórico, está escrito en los libros de historia, que le dio al robot, por favor, no vamos a tocar nada, solamente para ver lo que hay aquí, nos vamos, no tocamos nada, no nos llevamos nada. Dice que en ese momento el robot deja de dar golpes, o sea, el robot obedece ciertos mandatos. Y entonces entonces no tenían fotografía, ven la mesa de Salomón. Salomón dice que en una mesa gigantesca con un nombre y ciertas, incluso un papiro metálico, donde se ve la invasión árabe que acontecería semanas después. La visto en un papiro, estos hombres, estaba escrito, que ves en este papiro, este pergamino, serán los que invadan tu país y lo destrozarán por 700 años. Y salió, dijo, no me toque nada, y ya nos vamos, asustado por un robo gigantesco de varios metros. Y entonces nada más salir, empezó el robo a pegar mazazos y salieron todos asustados y taparon de nuevo la cueva. En esa semana después empezó la invasión árabe y el rey Rodrigo efectivamente murió en la batalla de Guadalete y toda la corte se desquitó la nobleza de los godos y empezó una invasión árabe de 700 años. Pasaron 700 años y en el año 1546 una nueva expedición entra por el mismo sitio, Callejón de San Ginés, y ahí estaba la cueva tapiada. Dice que un cardenal de Toledo, Juan Martín Silicio, manda una expedición porque quiere ver. La gente dice que oyen ruidos y ahí hay un ser que tiene miedo a todo el mundo. Bueno, a ver si eso existe. Una expedición entra y ven al robot de nuevo. Pero fíjate un detalle, pegando mazazos y la gente sale asustada y vuelven a tapiar la cueva y la gente que vio una expedición de unos cuantos, de varios, murieron todos a los pocos días de impacto de cardios del terror. Pero date cuenta que el robot pasaban siglos, miles de años, porque la cueva está hecha hace 3.000 años y el robot era inoxidable, funcionaba a la perfección. Y es curioso también que hay una historia en Toledo de los túneles, que en uno de los túneles de Toledo encuentran otro robot. Y dice, lo pusieron en la catedral de Toledo, en la capilla de Santiago se llama, y le ponían el robot.
Dice que era algo, parecía un hombre metálico, y le ponen ahí, como siempre la iglesia te la ha adorado todo, reliquias, sábanas, piedras, lo que sea. Y viene un robot que decía que algo sobrenatural, pues se movía. Y entonces decía que en las ceremonias místicas de la catedral, cuando tocaba alguien una campana, el robot se arrodillaba. Entonces decía, bueno, esto es que era de origen divino, porque este robot cuando toca la campana, entonces la gente se arrodilla, el robot también. Pero es sencillamente porque estos robots eran para cuidar y proteger la zona de la Cueva de Hércules, porque varios túneles entran de Toledo a la Cueva de Hércules, para que por si alguno se tapiara, había otros de reserva para llegar a la zona. Y este robot lo único que hacía es que eran al sonido, actúan por ondas. Cuando oían un ruido, algo eléctrico, se movían y entonces impedían que nadie entrara por esa cueva. Y ese robot oía el ruido de la campana y entonces ese ruido afectaba y como estaba debilitado porque estaba medio destrozado de los suyos, de estar enterrado en una cueva, se caía el robot. Y entonces le mandaron destruir el robot, pues decía que era algo de brujería, porque un ser metálico que se moviera y que se arrodillara y tal, y la Inquisición mandó destruirlo. Por lo que quiere decir que en los túneles de Toledo hay varios túneles que van a la Cueva de Hércules, y es en previsión, por lo que pasó con Rodrigo y otros casos de Juan Martínez Sergio, de que haya varios túneles, conexiones, porque Toledo está en varios, que vayan a la Cueva de Hércules. Y es decir, esos túneles tienen una preparación muy buena, sistemática. Y una cosa más que haré también adicional con los túneles. En su día, y esto también sí es mi promesa, sacaré y diré dónde están los planos de todas las pirámides, de todos los monumentos megalíticos, de todos los túneles, porque aparecerán los planos. El Cristo dijo que no hay nada oculto, que nunca llegue a saberse, ni nada sumamente escondido, que nunca salga a la luz y nunca llegue a manifestarse. Lucas capítulo 8, versículo 17. Unas palabras proféticas de que cualquier cosa que ahora no aparece, que ahora no existe, parece que se ha perdido, no se ha perdido nada. Ahora todo va a aparecer, incluso tienen que aparecer los planos, miles y miles de planos, para la construcción de pirámides, para la construcción de monumentos megalíticos, de estatuas gigantescas, de túneles, tienen que aparecer para que la gente vea antes del final dónde estaban los planos, quién había hecho esos planos, por qué estaban ocultos. Será impresionante cuando demuestre, y se podrá demostrar, dónde están todos los planos perfectos, nada de pintorrejeados a mano con tinta borrosa, ¿no? Y un detalle más, hablando de los túneles, porque están en toda la tierra, en la isla de Pascua también hay túneles gigantescos que salen de la isla y van kilómetros también. Hay túneles también. O sea, la isla de Pascua, con los 1000 Moai, está conectado con Sudamérica y con otros países, con Ecuador, donde incluso hay unos túneles en Pascua, no lo pasa que no han podido, la dirección, los cronómetros que han hecho, las gestiones que han hecho, es que ven las direcciones de los túneles, no han podido llegar. Se comunica también túneles de la isla de Pascua con las esferas de Costa Rica. O sea, que está conectado con Sudamérica, con la base extraterrestre de Hostallo, con todo. Es decir, todos los túneles se comunican unos con otros, están hechos no al azar, no por hombres trogloditas ni historias, de una manera perfecta, sistemática, para enlazar ciertos monumentos y no para adoración, sino de una manera electrónica impresionante que ya estoy percibiendo. Yo lo veo clarísimo, toda la manipulación que ha habido, todo el trabajo que ha hecho esta gente bajo tierra, como no se pueden ir de aquí, pues han estado manipulando todo lo que han podido. Y ya no solo eso, aparte hay sitios como tú has comentado muchas veces, Alberto, la isla de Malta, lo que suelen llamar el Seúl. Ahí van a parar todos estos, ¿no? Es como prisiones dimensionales para muchísimos de estos, los llamados demonios, que son los espíritus. De muchísimos de los caídos, porque la gente cuando hablamos de los caídos, en el libro habla de 200, pero fueron miles de jerarquías angelicales que se pusieron de acuerdo para transgredir las leyes de la creación. O sea, aquí estuvo implicada toda nuestra galaxia, no solamente la Tierra. Lo que pasa que al final, como aquí es donde más se transgredió, porque crearon esos gigantes, manipularon a los hombres, entonces fue donde se les ha encadenado, pero fueron
miles de seres llamados angelicales, ¿vale? Que algún día cuando hablemos del tema de la creación ya explicaré también quiénes son estas entidades, qué somos nosotros, por qué nos han creado aquí, porque a mí me han enseñado muchas cosas y lo menos que puedo hacer es contarlas, y el que quiera que se las crea y el que no, pues allá él. Eso me olvide. Has mencionado, claro, todo, estamos hablando de los túneles, centrados todos los túneles, porque has mencionado que los túneles, los más gigantescos, obviamente lo has mencionado ahora, y yo lo dije en otra ocasión, son los de la Liga de Malta, que están cerrados, sellados, son las sectas satánicas de los caballeros de Malta que están incluidos en noblezas. Estaba Genesim, Regil y todo esto. Todos los dictadores más genocidias son miembros, como el Vaticano, los papas de la Orden de Malta. Y allí en Malta, precisamente, están prisioneros millones de demonios, seres espirituales, esa energía, no pueden salir de allí. Y allí es donde irán a parar el resto. Pero date cuenta que en las escrituras dice que al final, cuando empiecen los terremotos, la hecatombe final, que se esconderán muchos debajo de la tierra, o sea, en los túneles. Pero date cuenta que, por ejemplo, cuando hubo un diluvio, estaban preparados también túneles en Berituyú y Capadocia, en toda España, en todo el mundo, para esconderse toda esta gentuza. Pero no, los túneles quedaron vacíos, se quedaron fuera y ahora se van a quedar fuera también. O sea, no van a poder meterse en los túneles. Porque los túneles, aparte de que tengan otra función, Dios no permitirá que se esconda nadie. Y precisamente cuando hemos hablado antes, adicionalmente del arca, el arca es tan rabioso, mucha gente, incluso judíos no tienen interés en que se haga el arca, tienen interés en judíos en que se construya un tercer templo. Dice que ese templo de Jerusalén que sirva para la oración de todas las religiones, que se unan allí en una sola religión, cada uno a su ritual y su historia, pero no quieren saber del arca. Quiere decir, el arca de la alianza saben, además lo dice la Biblia, que va a ser para su propia destrucción. Precisamente el arca de la alianza, en otro túnel escondida, que se está preparada para que cuando se salga y saldrá, emita una radiación de tal magnitud que alcance a cualquiera que esté metido en un túnel y desaparecerá, se culminará. Acuérdate de la película, que es muy bien hecha, por lo menos En busca del arca perdida. Cuando se abre el arca en una isla, los nazis, ¿qué ocurre? Disuelven a todos los nazis, desaparecen los cuerpos, es decir, los pulveriza, como se pulverizan las Torres Gemelas. Pues el arca será, da igual si se mete en un túnel, por eso te cuenta un detalle, que los túneles están vacíos. Pero resulta que, claro, el arca ha cumplido siempre su función, y cuando salga ahora, cumplirá una función para que no queden muchos cadáveres en muchos sitios, en túneles, sino los túneles queden limpios, para que la gente, cuando llegue el momento, se le muestre para qué servían esos túneles y qué función, y cuándo se hizo todo, que sean, la gente los pueda ver, por lo menos en parte. Y esos túneles desaparecerán también con la gente, porque estamos en los tiempos ya críticos en que los enigmas y misterios que estamos tocando desaparecerán, o sea, se revelarán y desaparecerán los que los construyeron y los túneles también. Porque ahora, hoy hemos tocado los túneles, otro día tocaremos las estatuas gigantescas, otro día tocaremos las pirámides, o sea, son temas apasionantes, pero que todos tienen la misma conexión, hechos por las mismas personas, en el mismo tiempo y con las mismas funciones. Porque claro, el hecho es que la humanidad está engañada por religiones, con misticismo, ni con almas inmortales, y con infiernos, una estupidez. Ha estado engañada por arqueología, con seres de la edad glacial, seres monos, mentira. Ya está engañada por políticos, por nobleza, por satanistas. La humanidad entera ha sido un engaño. Y claro, lo que irrita a todos estos seres es que ahora aparezcan de la nada personajes como nosotros otros y empiecen a desbaratar el tenderete. Y claro, eso les pone, vamos, que a parir. Y por eso lo único que hacen, y tampoco tendrán éxito, es que nos impidan llegar a los medios televisivos. ¿Con qué fin? Con llegar a la gente, no es otro. Llegar a la gente, y que la gente despierte, hombre, que la gente está atontada, los están explotando, lo están robando, lo están masacrando, están violando niños, están desapareciendo millones de personas, y la gente estúpidamente mirando la televisión y con los ojos en blanco. Y tenemos un privilegio, y eso es una heroicidad por nuestra parte, por parte de muchos como nosotros, que tenemos el valor y las agallas de revelar la verdad, verdades que hasta catedráticos y reyes y políticos tienen hasta miedo de comentarlo, porque saben que en el momento que se metan ahí, van a por ellos. Así que, si van a por nosotros, bueno, pues aquí los espero,
si es que tiene ahora venir por mí. Realmente, por eso estuve explicando el tema del Arca de la Alianza, que la gente tiene que entender que si piensa en religiones, cuando lee las escrituras no va a llegar nunca a la verdad. Tiene que pensar en testimonios antiguos. Entonces, el Arca de la Alianza, igual que esta gente tiene tanta tecnología, tenían naves voladoras, manipulaban a la gente. Les voy a contar una cosa, que a lo mejor les parece una locura. Mira, cuando se hacían sacrificios a los Baales, ya ahí está, se les pedía riqueza de cosechas, porque entonces no es como ahora que habían industrias, no. La gente se alimentaba de las tierras, de lo que daban las tierras. Entonces resulta que si se le hacían sacrificios a estos seres, tenían buena cosecha. Si no se le hacían sacrificios, tenían sequía, se estropeaba la cosecha. ¿Vale? ¿Y qué pensáis que era todo eso? ¿Qué pensáis que ahora es el HAR? ¿De dónde creéis que viene la tecnología HAR? Esa gente sabía manipular el clima, sabía manipularlo todo con sus tecnologías y engañaron a los humanos hasta el extremo de hacerles hacer hasta sacrificios de niños, de sus propios hijos. O sea, toda la tecnología que actualmente se conoce y tecnología oculta que tienen los ejércitos, por supuesto, los gobiernos, todo eso viene de ellos, porque les han ido dando la tecnología que les ha interesado. Y a nosotros nos han dado lo básico para controlarnos, ni más ni menos, pero en realidad, igual que está el HAR, igual que manipulan el clima, rompen nubes, pues con ese tipo de artimañas, antiguamente, la gente pensaba que eran milagros que hacían los dioses, que les daban lluvia, y es que les provocaban las sequías. O sea, ellos provocaban los problemas y les daban las soluciones cuando ellos ignorantemente hacían sus sacrificios. Y ha sido toda la historia basada en engaños, con tecnologías bestiales que ha tenido esta gente y ha manipulado toda la humanidad en todas las épocas, porque, como bien dice Alberto, han estado viajando por los tiempos y manipulando a todos los niveles. Y nos han creado la historia oficial que a ellos les ha interesado. Entonces, el Arca de la Alianza, igual que ellos tienen mucha tecnología, es la tecnología que nos dieron a los humanos, ¿vale?, para poder defendernos de todo esto. Si no, no habrían llegado nunca los israelitas a la tierra de Canaán. No se habría podido limpiar jamás ese territorio, porque ya habían, como dijo Alberto, habían transferido gigantes. Estaban ocupando todo el territorio. ¿Cómo los humanos iban a poder luchar contra esos seres si no era con estos instrumentos de poder que nos dieron? Entonces, ahora, en este tiempo, esos instrumentos tienen que volver a hacer su función. Por eso la importancia de que el Arca de la Alianza salga cuanto antes. Hay un texto en las Escrituras, en Revelación capítulo 11, versículo 18 y versículo 19, un texto del Arca, ¿no?, que dice, hablando del tema del ajuste de cuentas, y bien, a la gentuza, no para todo el mundo, porque hay gente, en toda la tierra hay gente buena en todos los países, en todos los sitios, gente, hombre, que no tienen la culpa, que están sufriendo las amarguras de monstruos, de demonios, de dictadores y de nobleza y de Vaticano y de mierda. Pero entonces el Arca dice en Revelación, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18, dice que Dios, no el hombre ni los políticos, sino Dios va a causar ruina a los que están arruinando la tierra. Y en el versículo 19 habla de cómo. Dice que entonces vi el Arca de la Alianza, dice el que vio la visión aquella, Juan, que estaba prisionero en la isla de Patmos. Dice que vi el Arca. Dice, cuando vi el Arca, ¿qué pasó? Dice, empezaron la gente, la tierra a dar voces, gritos. Dice, euforia, pero de dolor. Dice, y hubo terremotos, granizo y tal. Dice, porque el Arca va a ser el instrumento de Dios para acabar con el mal de la tierra. Claro, podríamos acabar de otra manera, podríamos acabar de los ángeles, pero el Arca va a ser un testimonio, primero, de que efectivamente el pueblo de Israel, todo lo que sucede en Egipto, la construcción del Arca Monte Sinaí, las batallas de Israel con el Arca, es real, porque el Arca lo verá todo el mundo. Antes de la destrucción final, la humanidad entera podrá ver el Arca, con exposición, ya veremos cómo la vemos. Pero el Arca, cuando empiece a meter su radiación, va a ser mortal, porque la persona que no es inculpable, porque hay mucha gente inculpable,
aunque todos somos imperfectos, hay gente, yo no conozco a todo el mundo, pero hay gente buena, hay gente que sufre, que está desesperada, que incluso ahorca, que no tiene trabajo, deprimido, en hospitales, gente que pierde hasta su perro y empieza a llorar, pues sufre la humanidad. El arca esa no es para destruir a gente buena, sino a malvados. Y el arca de la alianza, en relación con el antiguo Israel, ¿qué hacían los israelitas? Sacaban el arca, en una batalla venían, incluso hay escenas en la Biblia de que venía 1.000.000, que el pueblo de Israel estaba imprevisto, sin armamento, sin nada, pero sacaron el arca, pidieron perdón a Dios de que habían hecho mal la idolatría, que no iban a hacer mal, que por favor les ayudase, y sacaron los levitas el arca en un desierto, se llama el desierto de Zin, dice que apareció 1.000.000 de personas hacia ellos, iban a destruir todos los israelitas como Hitler, acabar con los judíos. Y entonces el arca, empezaron los cantores, los levitas, a cantar unos salmos, y el arca emitió una emisión y volvieron locos a todos los enemigos, y delante de los israelitas, a unos metros, cómo se mataban unos a otros hasta quedar hasta el último. Dice que luego hizo una recolecta de todos los armamentos, la ropa, todo lo que tenían aquel millón, y se hicieron en un par de días ricos todo el Israel. Y eso es una visión de futuro. Cuando el arca salga, sea una alegría para la gente justa, que la gente buena no tiene que temer. La gente buena lo único que espera es algo, algo que alguien les ayude, que le cambie la tierra, porque políticamente no va a cambiar. Los hombres están más interesados en el armamento, en el poder político, en amasar fortuna, y da igual, la gente que se muera. Incluso hay, yo he puesto en mi blog a esa gentuza, al Kissinger, Rockefeller y tal, que dice que el éxito está en crear una crisis mundial y acabar con la mitad de la humanidad. Y el Kissinger dice, bueno, morirá mucha gente, millones, pero bueno, los que quieren van a quedar bien. Qué desgraciado, pero ¿qué es eso de exterminar la mitad de la raza humana? O sea, esa gente está sin conciencia, y son ellos los primeros que tienen que ser exterminados, porque son los que son promotores de guerra, de atentados, de apoyo a dictadores, y los que están causando el hambre de la tierra, y eso van a ser los primeros en decir. Por eso mucha gente que me conoce están temerosos de que el arca salga, están diciendo mejor que no hable este tío en los medios, que no saque la cueva, porque como he dicho, Virtus sabe que estoy emocionada de que la mesa de Salomón, el cronovisor, cuando salga, se verá toda la maldad, desde no habrá escape. Y no podrás decir, ahora se puede ocultar mucho, crímenes que se hacen todos los días, pero cuando se haga un tribunal popular en todo el mundo y diga, bueno, ahora eso será espectacular toda la tierra, vamos a ver en la mesa de Salomón, vamos a hacer preguntas, diga, ¿quién mató a los niños del cárcel? Y se verán las escenas de los perros ahí en la asociación satánica, el Vaticano y todo, y será mortal la huida de esa gentuza, será, vamos, impresionante. Y eso es un acto de venganza y de justicia, como digo Jesucristo, para que todo enigma y todo misterio sea revelado. Y el arca final dará ahora un ajuste de cuentas y punto final. Por eso, estos descubrimientos que estamos mencionando, las cuevas, los túneles, las pirámides, es solamente la punta del iceberg. Nosotros vamos a hacer más cosas, vamos a revelar más misterios. No quiero decir todo, porque muchas veces me ha pasado con desengaño, Santi, y tú lo sabes, que cuando dije, por ejemplo, en Machu Picchu hay túneles también. ¿Qué pasó? Que vinieron gente que dijeron, se autoproclamaron los descubridores de los túneles de Machu Picchu, yo le había dicho semanas antes, y abrieron los túneles y los volvieron a sellar, hicieron una derrumbe de piedras para que no entraran al Machu Picchu, se llevaron todo lo que pudieron, la CIA norteamericana con el helicóptero, y prohibido tocar ni analizar más el Machu Picchu. Lo mismo sucedió con los Stonehenge, que hay túneles también gigantescos, y lo mismo sucedió con Pumapunku, lo mismo sucedió en Namatol, y sucede con todo. Por eso es obvio que los descubrimientos tienen que ser para todo el mundo. Yo creo que lo lograremos, yo creo que sí, tenemos que firme en que cuando ya nos inviten y salga la gente competente para ayudarnos, hablemos lo que estamos haciendo ahora en gran escala, en televisiones, que llegamos al confín de la Tierra. Y será impresionante cómo entonces diremos, ahora vamos a revelar quiénes se hicieron los túneles, dónde están los planos, todo. Será impresionante, porque entonces no habrá forma de que nos topen, de que nos paren. Porque aunque quisieran tapar, ¿qué más da? Si una noche hemos revelado esto ante millones, aunque digan, bueno, pues que no dejen ver dónde están los planos, da igual, ya sabrá la gente dónde están los planos. Y a la fuerza mayor tendrá que decir, ahora queremos ver esos planos, porque Alberto tiene razón, y el Virtus, y Santi. Somos unos pioneros en unos descubrimientos, en unas acciones como jamás en la historia ha sucedido en tiempos anteriores. A mí me gustaría comentar algo sobre el arca que dijiste,
yo estuve leyendo unos cuantos libros, están prohibidos, y en ellos se comenta que existen varios indicios, varias indicaciones, ¿no? Que existe un libro de instrucciones fuera del arca, pero que no debo de contarlo. Me dijeron que no lo contara, que lo contara más adelante, y esperaremos entonces más adelante, pero me hubiera gustado contarlo ahora porque... Es otra pasión. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Y entonces, bueno, ya llegamos ya a lo que es a la frontera del programa, estamos ya en la frontera final, lo que es ya para despedirnos. Y entonces llegamos ya al momento de conclusiones finales breves, por favor, breves. Alberto, conclusiones finales sobre el tema de los túneles, breve. Bueno, pues los túneles van a tener una función a escala mundial al principio de la humanidad, relacionados con los ángeles caídos, relacionados con la isla de Malta, y relacionados con pirámides y otros monumentos megalíticos, porque todo se une con un microchip, lo dije en varios sitios, se une toda la Tierra. O sea, los túneles tienen una conexión como un chip que se une monumentos con otros, por eso en las catedrales, iglesias, el monasterio y tal, hay los túneles. Se une todo en un microchip gigantesco que es la Tierra. Virtu, conclusiones finales brevemente. Pues repito lo que he dicho antes, todo tiene una conexión directa con estos seres y con la manipulación que ha habido con los que llamamos traidores de la humanidad. Que sabiendo lo que es la historia, las religiones no deberían de existir, porque no las necesitamos. Realmente no las necesitábamos, porque solo hay un creador que nos hizo y no había que darle tanta vuelta a dioses, a idolatrías, todo eso fue manipulación pura. Entonces, esos túneles son parte de la creación y de la manipulación que hay, de ocultamiento de muchas cosas que han ido ocultando debajo de esos túneles. Como dice Alberto también, muchos son tecnologías para transferir personas. Y una de las claves importantes para distinguir la verdad, y porque como estuvimos explicando en el programa anterior, y lo dije bien claro, esta gente lo que quiere es gobernar el planeta para que reinen como gobernaron antes los gigantes, ¿vale? Entonces, para gobernar el planeta nos tienen que controlar, nos tienen que manipular, nos tienen que provocar escasez, nos están amargando la vida, más claro agua. Entonces, como decía Jesucristo, por sus actos los conoceréis. Los que veáis que estén apoyando a la humanidad, y intentando liberarnos energías libres, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Intentando que la humanidad esté feliz y tenga armonía. Muy pocos. ¿Y cuántos hay oprimiendo? Creando problemas, obstáculos, no nos dejan vivir, no nos dejan ser felices. Cada vez nos han controlado con el dinero, han controlado la alimentación, han controlado el agua. La mayoría de los ríos están contaminados. Entonces, el que tenga ojos, pues que vea. No puedo decir más. El plan sigue, porque como dijo Enoch, lo van a volver a intentar una y otra vez. Les falló una vez, les falló otra y lo están intentando otra, que sus gigantes sean otra vez los gobernantes en este planeta. Bueno, a mí me gustaría cerrar el programa. La existencia de estos túneles subterráneos excavados en la roca por debajo del nivel del mar es innegable, ¿no? Pero debemos preguntarnos, ¿fueron estos túneles los desafíos de nuestros antepasados a los que se enfrentaron en su día? Sabemos que a menudo fueron construidas capillas sobre estas entradas de los túneles, con el pretexto de que la Iglesia tuvo miedo a la herencia pagana, que los túneles podían representar, y querían negar su influencia. Ese es el pretexto. Bueno, pues sabemos que es otro, ¿no? Y entonces lo que estamos todo el mundo de acuerdo es que existe un nivel privilegiado para conocer la verdadera historia de la humanidad y nuestros orígenes. Pero en estos últimos años
y más en el que viene, si Dios quiere, parece que todo está saliendo a la luz a una velocidad vertiginosa. Y nos preguntamos, ¿será este el momento de que conozcamos la historia tal y como fue realmente? Bueno, ya lo saben, aquí en el canal de Historia Suprimida de YouTube, con revelaciones con Alberto Ganosa. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Alberto y Santi. Bien, y amigos, venga por todas. Buenas noches, Virtu. Buenas noches y como siempre invito a la gente a meditar, a pensar, a analizar todo lo que contamos, todo lo que decimos y sobre todo, pues he hecho un comentario antes que es cierto, que van a pasar muchas cosas muy pronto. Y esto de alguna manera nos están haciendo hacerlo como preparación a muchas personas, porque van a pasar cosas bastante importantes. Entonces, nosotros hacemos lo que podemos. Luego ya depende de cada uno lo que quiera creer, lo que quiera pensar y lo que quiera opinar. Y nada, pues un abrazo a los amigos de Facebook, como siempre, y a los guerrilleros, que no se los olvidan nunca tampoco. Por ellos, que son pocos y cobardes. Eso es. Quería apuntar, iba a despedirme ya, pero quería apuntar una cosa que acaba de decir Virtu, de que los problemas que tenemos, que hacemos lo que podemos, ¿no? Realmente, si os fijáis, pues habéis visto en el último programa que se nos iba la imagen, se congelaba, y es que sufrimos una cantidad de ataques que un día vamos a presentar las estadísticas, vamos a hacer un vídeo de los ataques que hacen informáticos, porque hacen ataques incluso para retener tu señal de internet para que sea pobre y se intente corte. Es que es increíble. Estados Unidos se queja de los ataques chinos de informática y China se queja. ¿Y de qué nos quejamos nosotros entonces? Porque es que a nosotros nos hacen verdaderas perrerías. La gente no lo sabe, no lo sabe. Cuando veis algún problema, algún defecto que ha salido en lo que es elaboración del programa, no es culpa nuestra. Nosotros, como somos tan testarudos, más que ellos nos siguen jorobando y nosotros somos más testarudos, lo vemos y seguimos y entonces se hace, como dijo Virtu, se hace lo que puede. Entonces, con esto ya, esta aclaración, pues nada, solo me queda despediros, esperaros para la próxima semana y nos vemos aquí en Revelaciones con Alberto Ganosa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.